Bienvenido al regime de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta primera temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales de toda la primera temporada. Ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Ya conocen la dinámica, vamos a abordar primero el problema de manera muy breve y nuevamente volvemos a trabajar con datos del Sistema Nacional de Investigadores en México, que les recuerdo pues es parte de un organismo gubernamental. Entonces su idea pues sí, el corazón de su quehacer es promover y fortalecer la formación de científicos nos dice Poncho, la creación de científicos de buen nivel en México. Y en teoría, por ser parte de un organismo gubernamental, el SNI a través del CONACYT debe de trabajar bajo ciertos principios que rigen el gobierno en México, y entre ellos está la igualdad, la equidad y la inclusión de género. Y eso se debe ver reflejado en las actividades que lleva a cabo. Entonces, nosotros tenemos dos preguntas principales. ¿Qué tanto ha crecido el SNI a lo largo del tiempo, a partir de los registros que tenemos disponibles? Pero también, si existe una brecha de género y qué tan grande es esta brecha de género en el Sistema Nacional de Investigadores. Nuevamente, ¿de dónde surge esa pregunta? Bueno, porque en teoría debería de regirse el SNI bajo estos criterios de igualdad, equidad e inclusión. Entonces, las preguntas que tenemos hoy son dos. La primera es cómo ha sido el crecimiento del padrón SNI entre 2015 y 2020, que son los datos que tuvimos disponibles. Y la otra es cómo es la representación por sexo de los investigadores en los diferentes niveles del SNI. Los datos que tenemos, bueno, si ustedes van aquí al archivo histórico de conacyt.gov.mx, van a encontrar el padrón del 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. No tenemos datos atrás de eso, pero bueno, estos datos están en Excel, nosotros los transformamos a CSV. Y para la sesión de hoy no vamos a hacer data manipulation, entonces no vamos a prefiltrar todo y sumarizarlo, etcétera, etcétera. Simplemente ya tenemos los valores resumidos. Sabemos, por ejemplo, aquí para el 2015, cuántos investigadores nivel 1 tenían el título de doctor. Hay dos títulos, doctor y doctora, y a partir de ahí nosotros asumimos que eso refleja el sexo de la persona. Sabemos cuántos miembros hay para ese año, para ese nivel, para ese sexo, para ese género, y el total anual de ese año. Con el total anual nosotros podemos calcular la proporción de doctores y la proporción de doctoras. El archivo que está aquí ejemplificado es el archivo resumen SNI por sexo nivel año.csv. Es un archivo de formato columnar. Empezarán a notar que lo que siempre usamos son formatos columnares. Está separado por comas y, bueno, en cada fila tenemos esos números agregados que les mostré. La respuesta a la que queremos llegar es un panel compuesto. Les recuerdo que hay 4 niveles en el Sistema Nacional de Investigadores: candidato, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y en esa escala es su jerarquía, ¿no? Entonces, si quieren ustedes obtener esta respuesta, pueden correr línea por línea el script crecimiento SNI.r. Hoy vamos a utilizar el paquete dplyr y el paquete ggplot para generar estos gráficos, hacer algunas manipulaciones y generar estos gráficos. También la idea es un gráfico compuesto en el que recuerden, teníamos dos preguntas: ¿cómo ha crecido el SNI a lo largo del tiempo? Entonces, en el panel de arriba tenemos series de tiempo: 2015, 2016, 7, 8, 2019 hasta el 2020, y tenemos en una línea con puntos marcado el crecimiento. En un color tenemos a las doctoras, en este color naranjita, y en el color azul tenemos a los doctores. Entonces, aquí ya estamos respondiendo la pregunta del crecimiento, pero también teníamos la pregunta de la proporción entre doctores y doctoras. Y entonces, en un mismo panel compuesto podemos meter este gráfico de barras apiladas. Igual, en el eje X tenemos los años o el tiempo, y en cada barra vemos el porcentaje del 0 al 100%, cuántos son doctores y cuántos son doctoras. ¿Ok? No vamos a entrar en detalles en la interpretación de esto, eso ya me parece muy obvio, pero lo que nos interesa hoy es la parte técnica.
El truco de hoy que vamos a aprender es que, así como hemos estado creando pipelines, gracias al Magrittr de dplyr, pipelines para la manipulación de datos, puedes conectar tu pipeline directamente a ggplot2 para agregar un gráfico al final. Entonces, por ejemplo, en este bloque de código que tenemos aquí, estamos creando un objeto que se llama líneas-1.p. Desde el punto P, ya se imaginarán que aquí vamos a guardar un plot. Entonces, en este objeto estamos asignando el resultado de un pipeline que empieza con un data frame donde vamos a cargar los datos del SNI, que se le pasa al verbo filter. Vamos a filtrar por nivel de investigador, en este caso, por ejemplo, solo para los datos de candidato. Y luego tenemos otro pipeline, le pasamos el Magrittr, y fíjense lo que ocurre aquí. El Magrittr está conectando el resultado de esta filtración directamente a la función ggplot. Y en esta función ggplot ya no estamos especificando el argumento data. No es necesario decirle cuáles son los datos de origen, porque ggplot se comunica bien con dplyr y entiende que lo que quieres graficar es lo que vienes arrastrando de tu pipeline. A partir de los datos del SNI, solo los candidatos, bueno, hazme un gráfico donde, y ya declaramos los estéticos. En X tenga el año, en Y tenga la cantidad de miembros, y el color de la línea, vamos a pintar una línea abajo, y el color de la línea dependa de la columna título, que la columna título es la que define si son doctores o doctoras. Finalmente le pasamos, aquí ya dejamos de utilizar el Magrittr porque ya se acabó el pipeline. Esto sigue siendo ya parte simplemente de la estructura de ggplot. Utilizamos el conector más y se lo pasamos a la geometría lineal. Entonces, les repito, el truco de hoy, ya viéndolo un poquito más aquí limpio, es encadenar dentro de un pipeline la parte de graficación. ¿Eso qué nos ahorra? Nos ahorra un paso en el que tendríamos que crear un data frame intermedio solamente del SNI filtrando al candidato. Y luego ese data frame intermedio es lo que le daríamos a ggplot como su argumento data. No es necesario. Podemos encadenar directamente a ggplot como parte del pipeline. Y entonces, ¿de qué nos sirve esto? Al final, pues nada más nos permite limpiar más el código. Particularmente hoy que vamos a estar haciendo una función diseñada por nosotros. En las funciones, lo mejor es que tengan la menor cantidad de código que resuelva el problema. Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. Bueno, vamos entonces a llevar a cabo el ejercicio de hoy. Les recuerdo que todos tienen acceso a la carpeta miembros RGIM Biofreelancer. Le pueden dar doble clic. En la carpeta C-marzo van a encontrar los datos de hoy, el 14 de marzo. Dentro van a encontrar el script crecimiento SNI.r, los datos en formato CSV y la presentación que les acabo de dar en formato PDF. Entonces, por favor, descarguen todo. Yo lo descargo desde atrás. Descargar 14 de marzo. Y ya que se descargó, lo vamos a abrir a la carpeta. Extraer aquí. 14 de marzo. Listo. Y ahora sí, abran su RStudio, por favor, y ya saben, vayan redactando el código que les pongo en pantalla. Y en caso de que se queden muy atrás, pues ya utilizan el script de emergencia. Nuevamente, hoy sí ya voy a empezar también a utilizar más el estilo que utilizo en la vida real. Y les mencionaba algunas sesiones antes que yo lo primero que hago en mis scripts es poner mi sección de carga de librerías, para que cuando yo comparta mi script a alguien más, desde ahí ya sepa la persona qué librerías va a necesitar y cheque si las tienen instaladas. Entonces, en este caso, por favor, redacten mi línea 2 a la 6 para cargar estas librerías. Si les falta alguna, pues recuerden que se instala con install.packages y, por ejemplo, si no tienen ggsci la vamos a ocupar para los colores. Si no tienen ggsci, pueden instalar ggsci así. ¿Ok? Entonces, por favor, carguen sus librerías. Lo primero que vamos a hacer hoy, como siempre, es cargar los datos. Sin eso no vamos a poder hacer mucho. Vamos a crear el objeto sni.df y le vamos a asignar el resultado de la función read.table, cuyo argumento file, ¿cuál es el archivo que queremos leer? Bueno, queremos el resumen SNI por sexo, nivel, año.csv. Les recuerdo que si todo está en el mismo directorio de trabajo, pueden solo escribir las dobles comillas y luego dentro de las dobles comillas darle tabulador y entonces les va a mostrar lo que
RB en el directorio de trabajo. Y debería de ver el archivo resúmenes ni por sexo. ¿De qué nos ayuda autocompletar así? Pues que no nos exponemos al error humano, que a lo mejor le pusimos doble N o le pusieron la ñ, etc. Sino que carga el nombre tal cual lo ve la computadora. El argumento header, si trae encabezado nuestro resumen de SNI, sí trae encabezado, entonces utilizamos true, resumido en T mayúscula. ¿Qué separador? Quedamos que está separado por comas. Y por ahora, recuerden esto, síganme creyendo. String as factors, falso. Lo ejecutan. Redacten, lo ejecútenlo. Vean en el ambiente que sale su dataframe sni.df y explórenlo en lo que todos terminamos. Entonces, ya que tenemos los datos, antes de crear nuestra función graficadora, siempre antes de crear sus funciones, no se avienten luego a la alberca a crear la función. Primero practiquen el código que les interesa meter en una función. Entonces, en este caso, vamos a crear el gráfico de líneas base para el nivel candidato. Y ya si lo logramos, después podemos pensar en meterlo en una función. Para eso vamos a utilizar ahorita otra vez la misma dinámica de algunas sesiones anteriores, donde vamos a ir sumándole y sumándole y sumándole a un plot base. Entonces vamos a crear el gráfico de líneas base, que se va a llamar líneas-1.p, y aquí vamos a utilizar el truco que les describí hace rato. Vamos a asignarle el resultado de un pipeline, que empieza en los datos sni.df. Denme chance de desviarme un poquito aquí, nada más para mostrarles. Tiene la columna título, donde dice doctor o doctora. El nivel del investigador, donde tiene 1, candidato, 2 o 3. El año del registro, del 2015 al 2020. El número de miembros para esas categorías. El total de miembros para ese año, sean entre doctores y doctoras, y la proporción de ese año. Por ejemplo, en el 2016, miren nada más había un... Ah, esto está mal y esto ni lo vamos a tomar en cuenta. No sé por qué en el 2016 registró el CONACYT un nivel 4 de investigador. No sé si se refería al emérito o qué, pero ahí algo pasó. O a lo mejor algún registro de erróneo. Pero bueno, este ni lo vamos a graficar. Ok, entonces vuelvo. Vamos a crear el plot base, líneas-1.p, y le vamos a asignar el resultado de un pipeline que empieza en sni.df. Se lo pasamos con Magritter al verbo filter. Y la columna nivel-de-investigador, nos vamos a quedar con los datos solo que tengan el valor exactamente igual a la palabra candidato, con C mayúscula. Una vez que se hayan filtrado los datos de sni.df, le pasamos con un Magritter a la función ggplot. Y directamente en ggplot, noten que no estamos declarando el argumento data. No es necesario. ggplot se comunica bien con dplyr y sabe que nos interesan los datos del SNIDF solo para el nivel candidato. Lo que sí declaramos es el argumento mapping. Recuerden que mapping lo que quiere es la función AES de aesthetics, y en los estéticos le vamos a decir cuáles son los valores con los que va a pintar el gráfico que nos interesa. En X va a graficar la columna año, coma, en Y va a graficar la columna miembros, es decir, cuántos individuos formaban parte de la categoría doctores, del nivel candidato para un año en específico, y queremos colorear nuestros datos de acuerdo a lo que dice la columna título. O sea, los doctores se van a colorear de una forma, las doctoras de otra forma. Aquí terminamos de definir las capas principales de ggplot. Lo que nos falta entonces con el conector más es pasarle una geometría. ¿Con qué geometría vamos a empezar? Con las líneas. Geom-line. Y se cierra la función ahí. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pregúntenme por favor. Pero redacten su código que tienen en pantalla. Ejecútenlo. Y lo que tienen que ver cuando ejecutan la 13 a la 15, solo debe de aparecerles en... perdón. Me voy a regresar tantito. No cargué mis librerías yo. Lo que tiene que aparecer es el objeto líneas1.p en el ambiente. Recuerden que no es una estructura de datos, es un gráfico, entonces no hay nada que verle ahí. Pero para visualizarlo, pues solo lo invocan. Solo ejecuten líneas1.p y les debe de salir este primer gráfico que tengo en pantalla. ¿Ok? Por favor, háganlo y me ponen en el chat la palabra ya cuando tengan su primer gráfico de líneas.
puntos. Entonces ya tienen su gráfico base, pero pues está bien feo. Fondo gris horrible, colores default del R, no me agrada nada. Vamos a mejorarlo. Vamos a agregarle de entrada ahorita una capa de puntos, que no sean solo las líneas, sino un puntito donde están los valores para cada año. Entonces eso es muy sencillo. Les recuerdo la sintaxis que estamos utilizando para este tipo de ejercicios. Ahora vamos a crear el objeto líneas-2.p y le vamos a asignar el resultado de nuestro plot anterior, líneas-1.p. Le vamos a sumar capas con ggplot, entonces le ponemos más y ahora le agregamos la capa de puntos, geonPoint, y de una vez le agregamos una modificación en la escala. La escala del eje Y es de tipo continuo y el argumento que vamos a modificar son los límites. De una vez vamos a decirle que la escala lleva del 0 a 11,000, porque 11,000 es el número mayor de miembros que van a encontrar en cualquier categoría. Y necesitamos que todas las categorías tengan la misma longitud de la escala Y para que sean comparables, lado a lado. Entonces, por eso aquí lo que estamos haciendo es fijar los límites del eje Y. ¿Cómo se fijan? Con el argumento limits, y lo que espera el argumento limits es un vector de dos valores, el mínimo y el máximo. Recuerden cómo construimos vectores con la función combine, y dentro le ponemos el mínimo, que es 0, y el máximo, que es 11,000. Cuando ustedes quieran construir, por ejemplo, límites con escalas negativas, pueden ponerle aquí, podrían ponerle menos 11,000 a 11,000 y lo va a dibujar, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda me dicen, por favor, redacten el código que tienen en pantalla, ejecuten, invoquen su línea 2.p y deben de ver ya un gráfico como el que tengo aquí a la derecha, de líneas con puntitos y el eje Y más estirado. Cuando lo logren, me ponen en el chat la palabra ya, por favor. Voy a pasar a la siguiente etapa, dejando el líneas 2 ahí arriba. Y lo que hacemos ahora, vamos a cambiar los colores. Estos colores no me gustan. Les repito, siempre que vean estos colores, es que alguien sabía usar ggplot, pero no le metió pasión a su gráfico. Entonces, no los usen. Se ven mal. Se ven de flojo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una escala de color del paquete ggsci, que en este caso es la escala de 3. Esa escala te da 3 colores con un muy buen contraste y buenos tonos. Entonces, cuando tengan hasta 3 categorías, pueden utilizar la de 3 sin ningún problema. Y de una vez vamos a ponerle un título. Entonces, vamos a crear el objeto líneas-3.p y asignarle el resultado de lo que teníamos ya guardado en líneas2.p, más una capa de color con escala color de 3. Esta escala viene del paquete ggsci. ¿Okay? Y también le agregamos la capa de título y noten lo que estamos haciendo aquí. Esto va a tener sentido cuando hagamos la función. Nuestro título va a estar compuesto por dos palabras. La primera es crecimiento del SNI nivel 1, coma, y la segunda es la palabra candidato, que es la que buscamos. Y la forma de hacerlo dinámico es meter eso en la función paste0. La función paste0 lo que hace es lo siguiente. Pegar lo que sea que pusiste como argumento, si ven mi consola, sin ningún espacio entre las palabras. O sea, no hay ningún espacio entre donde acabó mi primer argumento y el segundo. A diferencia de paste. Si ustedes utilizan el paste normal por default tiene un separador que es el espacio. Entonces, va a meter el espacio. Tal vez aquí debía haber metido el espacio. Pero bueno, noten algo aquí. Este símbolo oculto que está antes del nivel, este \n, lo que hace es lo siguiente. Se los voy a mostrar antes de que lo hagan ustedes. Lo que le hace al gráfico es lo siguiente. Ese \n es el símbolo oculto del sistema para decirle enter o cambio de carril. Entonces, si se fijan, en nuestro código dice crecimiento del SNI, que es hasta aquí, crecimiento del SNI, y luego tiene \n. \n es enter. Y entonces, el resto del título lo va a poner aquí, nivel, coma, ahí se acaba el argumento, y candidato. ¿Okay? En resumen, ¿qué construimos con esta línea, con ggtitle? Un título dinámico que está compuesto por crecimiento del SNI nivel, tiene un enter y el candidato se lo da un segundo argumento. Después en la función
vamos a reemplazar candidato por lo que sea que le haya pasado el usuario. Por eso estamos utilizando esta construcción dinámica. ¿Okay? Entonces, cosas importantes de aquí, ustedes a los títulos de los plots le pueden poner el símbolo oculto backslash o diagonal invertida n, y es como si le pusieran un enter en el título. ¿Ok? Ahora sí, por favor, redacten su código que tienen en pantalla de las líneas 3 y invóquenlo, y se les tiene que ver muy similar al que yo tengo aquí a la derecha. Me avisan en el chat con la palabra ya cuando lo hayan logrado. Ok. Vamos entonces a continuar. Ya tienen su línea 3.p. Por último, vamos a quitar el fondo y varias cosas, agregar líneas, etcétera. Y para eso les recuerdo que tenemos... en este caso no utilizamos tema cowplot. Utilicé tema BW. Vamos a utilizar tema BW para limpiar un poco el gráfico sin meternos en mucho rollo. Y además vamos a eliminar el título del eje X. No aporta nada que diga que son años, cuando es muy evidente que 2015, seguido de 2016 y hasta 2020, estás hablando de tiempo. Entonces, para construir nuestro gráfico líneas 4.p, vamos a partir de líneas 3 y solo le vamos a agregar la capa tema BW. Les recuerdo que los tema algo, hay varios precargados en R, BW, Classic, Cowplot, Dark, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que hacen es modificar ciertos parámetros del gráfico. En este caso nos va a quitar el fondo, le va a poner bordes a los ejes. Y por último, agregamos una última capa de tema particular. Cuando ustedes quieran modificar elementos del gráfico a su gusto, la función a recurrir es tema. Tema tiene muchos elementos para modificar. En este caso le decimos que axis, el eje, el título del eje, pero específicamente del X, entonces axis.title.x, lo queremos eliminar. Cuando ustedes quieran eliminar un elemento de un gráfico, pueden utilizar la función element-blank. Entonces, al título del eje X le pasamos la función element-blank, y por blank se refiere a nada. No hay nada, el elemento se va, lo borro. Entonces va a borrar año, y ahí se cierra la función tema. ¿Ok? Redacten su código que tienen en pantalla. Invoquen su gráfico y ya se debe de ver más decente como lo tengo aquí. Ya me acordé por qué utilizamos tema BW. Tema BW le pone una caja alrededor de todo el plot. No solo remarca el eje Y y el X, también pone los otros bordes. Cuando tengan listo su gráfico líneas 4, me avisan en el chat, por favor. Muy bien, gracias por avisar, Pipe, Lady. Vamos a continuar. Les dejo el líneas 4 en pantalla, de todos modos. Entonces ya tenemos la primera parte de los gráficos que queríamos, que eran las líneas para ver el crecimiento del SNI. Nos falta entonces las barras apiladas para ver la proporción entre doctor y doctora. Aunque desde aquí ya podrían empezar a ver la brecha de género, en realidad pues lo correcto es graficarlo en forma de proporciones, para que no quede a interpretación del ojo humano y tengamos los números duros. Vamos a ver el data frame de nuevo, con el que vamos a trabajar. Y, por ejemplo, si ustedes se quedan con 2015, los datos de 2015, para el nivel 1, ustedes pueden ver que los doctores tenían una proporción del 63% y las doctoras tenían una proporción del restante de 36%, ¿no? En este caso es fracción, 0.63 y 0.36. Entonces hay que convertir esto en porcentaje para la visualización, pero eso es lo que queremos hacer, una barra que nos diga doctores 0.63, doctoras 36. 0.36. Este gráfico se complica un poquito más al principio, pero no pasa nada. Vamos a empezar, ya las líneas la terminamos, ahí se quedan en líneas 4. Vamos a empezar con el barras 1.p. Y el barras 1.p nuevamente se construye con un pipeline a partir de sni.df. Se lo pasamos nuevamente al verbo filter. Esto es muy similar al anterior. Lo que filtra por el nivel de investigador, queremos candidatos otra vez con C mayúscula, y se lo pasamos a ggplot. ¿Qué va a hacer ggplot esta vez? Bueno, ggplot, me faltó a mí aquí el mapping. El mapping AES. El argumento mapping le pasamos la función de los estéticos, y esta vez queremos que el relleno de las barras, el color del relleno de las barras dependa del título, si es doctor o doctora. Noten la diferencia entre color y relleno.
En gráficos de barras, el color se refiere, en general, en los gráficos en R, el color se refiere al color de las líneas. Y en una barra está compuesta por las líneas del rectángulo y el color del relleno. Entonces, en este caso queremos cambiar el color del relleno. Fill es igual a si es doctor o doctora, la columna título. El eje Y lo define la proporción. Ese punto 36 y punto 63 que vimos es el alto de las barras. Coma, en este caso lo invertí, pero bueno, y la X, en el eje X vamos a graficar el año, ¿ok? Se cierra aquí el paréntesis del AES y se cierra el paréntesis del ggplot. Luego se lo pasamos a una geometría de barras. Y ojo, aquí sí son cosas nuevas que no habíamos hecho antes. A una geometría de barras. El geonbar tiene un argumento que es posición. Y la posición nos dice cómo quieres poner las barras que comparten el valor de X. En este caso, las barras doctor del 2015 y doctora del 2015, ¿cómo quieres ponerlas? Normalmente te las pondría una al lado de otra, pero para esta gráfica que queremos que estén encimadas. Entonces, el valor que tenemos que pasarle es stack en minúsculas, de apilado en inglés, ¿no? Queremos que sean barras apiladas, coma, y les recuerdo este argumento, el argumento stat, lo que nos pregunta es qué transformación estadística queremos hacerle a los valores de proporción que estamos subiendo. No queremos ninguna transformación. Entonces, cuando no quieran ninguna transformación, solo grafícame los valores tal cual yo los tengo en mi tabla, pónganle stat igual a identity. Todo en minúsculas y entrecomillado. Si ustedes ejecutan esto, se va a generar barras 1P y con barras 1P van a obtener un gráfico muy similar al que yo tengo en pantalla. Con eso es suficiente. Y ahí se ven las barras apiladas, nuevamente con los colores de default, el fondo feo, etc. Pero es nuestra primera versión del plot. Entonces, por favor, ya no tiene caso las líneas. Por favor, redacten el código que tienen en pantalla, que estoy remarcando ahí. Ejecútenlo. Siempre vean cómo cambia su ambiente, estén pendientes de qué está pasando y me ponen en el chat la palabra ya cuando logren su primer gráfico de barras apiladas. Entonces, ya tenemos nuestro barras 1 y nuevamente pues no es nada agradable y se ve muy amateur. Sí tiene el eje Y con las proporciones, tiene algunos años. Noten de hecho cómo por default está escogiendo solo el 2.16, 2.18 y 2.20. Y todos los demás no es explícito que es 2015, etc. Y los colores, esos colores les repito siempre denotan flojera. Entonces, o prisas. Entonces vamos a cambiar esas cosas. Paso a paso. Por ahora vamos a modificar el eje Y. Vamos a convertir ese eje Y en porcentajes. Actualmente son fracciones, porque así vienen los datos. Punto 36 doctora y punto 66 doctor. Entonces vamos a cambiar este eje para que sean porcentajes. Para eso vamos a ocupar la librería Scales, y de ella vamos a sacar esta transformación que es %. % toma un valor fraccionario y lo convierte en porcentajes. Fuera de eso no hay nada nuevo aquí. Vamos a crear el objeto barras 2 a partir de nuestro objeto barras 1, agregándole una capa, la capa de la escala Y. Es una escala Y continua porque son números, van de 0 a algo, no es discreta, es continua, y vamos a modificarle primero los breaks. Les recuerdo que el argumento breaks lo que modifica son los dientes de la escala. Por default, por ejemplo, esta escala solo tiene 5 dientes, en 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Ustedes pueden agregar tantos dientes como quieran, simplemente diciéndole a R en qué números quieren los dientes. Y eso lo hacemos con el argumento breaks. Y le decimos que, déjenme sacar este código y mostrárselo en la consola. Ese código lo único que hace, si recuerdan la función sec de nuestro curso básico, lo que hace es crear una serie de números. Entonces, la secuencia de 0 a 1 con incrementos de punto 1 en punto 1, lo que hace es crear esta serie de números. 0, punto 1, punto 2, así hasta el 1. ¿Eso qué hace? Va a crear dientes en esos valores. Entonces vamos a tener al final 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, etc. ¿no? Es lo que son los dientes que le estamos pidiendo. Eso es lo que estamos haciendo aquí con el argumento breaks. Coma, y el otro argumento es label. El argumento label de las funciones escala lo que hace es cómo quieres transformar esta etiqueta. O sea, ¿quieres que la etiqueta sea 1.0 o quieres transformarla en algo? Nosotros podemos utilizar del paquete escalas transformaciones predeterminadas, en este caso etiquetas, transfórmamelas a porcentaje. Y cuando ejecuten esto y vean su barras 2, van a ver
los cambios. Nosotros le dijimos que queríamos dientes del 0 al 1, de punto en 1 en punto en 1, pero además que nos convirtiera los valores de fracción en porcentajes. Y ahora ya son porcentajes, ahora va del 0 al 100%. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. Voy a dejar en pantalla desde el barras 1 por si se quedaron atrás. Y ahorita estamos concentrados, por favor, en el barras 2. Redacten su código para barras 2, ejecútenlo. Y cuando tengan su gráfico similar al que tengo en pantalla, me avisan, por favor. Entonces, ya tienen ahí su gráfico de barras en porcentajes. Ahora vamos a arreglar justamente el eje X, que si recuerdan, nuestro eje X tiene el problemita de que no muestra, uy, se movió esto, de que no muestra los, que no muestra todos los años, solo está escogiendo automáticamente, R está escogiendo que con que te diga 2, 16, 18 y 20, todo se entiende. Pero nosotros queremos explícitamente el resto de los años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Creamos barras 3 a partir de barras 2 y esta vez modificamos la escala X, que también es una escala continua, porque son valores numéricos, y los dientes van a ir del 2015 al 2020. Recuerden esta abreviación, un número, 2 puntos, otro número le quiere pedir, más bien, lo que pide es una secuencia, del 2015 al 2020 de 1 en 1. ¿Okay? Entonces aquí le estamos pidiendo, tu escala X debe de tener los dientes suficientes entre 2015 y 2020, de 1 en 1. Redacten, porfa, el código que tienen en pantalla, ejecútenlo, y lo que van a ver es esto nada más, ya aparecieron el resto de los años. Entonces ya tenemos nuestro barras 3, hay que cambiar el color, vamos a hacer lo mismo que hicimos para el de líneas, vamos a cambiarle el color y vamos a cambiarle el título. Y de hecho utilicé el mismo, esto lo copié y lo pegué de las cadenas que teníamos arriba, de las capas, porque sigue funcionando. Entonces creamos nuestro barras 4.p y al barras 3, más bien, que se crea a partir del barras 3, sumándole la capa Scale Fill de 3. Mentira, arriba es Scale Color. En este caso queremos cambiar el relleno de las barras. Entonces Scale Fill de 3 más el título con GGTitle, un título dinámico. ¿Vale? Lo redactan, lo ejecutan y van a ver que el gráfico cambia a como lo tengo aquí a la derecha. Está nuestro título con un enter, con la palabra candidato pegada y los colores cambiados. Porfa, llévenlo a cabo. Generen su barras 4, invoquen su barras 4 y me ponen en el chat la palabra ya cuando lo hayan logrado. Y por último vamos a generar nuestro plot final, el barra 5, perdón. Y en este vamos a utilizar nuevamente nuestro plot, es el tema BW, para también limpiar el gráfico, ponerle su cajita alrededor y también igual vamos a quitarle la palabra año del eje X. Entonces nuestro barra 5 se crea a partir de barras 4 más la capa tema BW más la capa tema donde al axis.titleX, el título del eje X, le vamos a dar el valor element-blank. Les recuerdo que siempre que ustedes pongan esta estructura dentro de un argumento de la función tema, lo que hace es borrar ese elemento. Entonces aquí vamos a borrar el título del eje X. Redactamos, ejecutamos y ya, les queda el plot final, bonito, limpiecito. Bacalao. Entonces, por favor, vamos en barra 5, redacten su código de barra 5, ejecútenlo y que les salga su plot como el que yo tengo aquí abajo a la derecha. Barras praderas, exactamente. Vénganse a jalar código. Vamos a, entonces, redactar esto, me avisan, por favor. Pues, si se fijan, ya logramos el gráfico de crecimiento en las líneas y ya logramos también el gráfico de barras. Lo último que nos queda por hacer ahorita es juntarlo en un panel. Y entonces, para eso, ahora sí utilizamos la función plotGrid, que les recuerdo, plotGrid viene de cowplot, del paquete cowplot. Si no cargan cowplot, pues no van a tener plotGrid. Entonces, plotGrid, su sintaxis es, dime cuál es el primer gráfico que quieres. Queremos el líneas 4, que fue el último que hicimos, coma. Dime cuál es el segundo gráfico que quieres. Queremos el barra 5, coma. Y también acepto un argumento que es número de columnas. ¿En cuántas columnas te acomodo tus plots? Ncol igual a 1. Le damos enter. Bueno, lo redactan, lo ejecutan y van a ver este plot. ¿Ok? Para los candidatos,
Este es el crecimiento a lo largo de los años y acompañado abajo de la proporción de doctores y doctoras. ¿Okay? No se ve bien porque está ajustado a mi pantalla y en realidad ese diseño estaba hecho para llevar, bueno, hay que encontrarlo, no lo voy a encontrar ahorita, más o menos así. ¿Okay? Pero lo importante es que el plot se genere. Entonces, por favor, redacten la línea 91 que yo tengo ahí en pantalla, ejecútenla y vean que se les genere su gráfico compuesto, su rejilla. Y me ponen en el chat la palabra ya, por favor. Muy bien, vamos a continuar para no extendernos demasiado hoy. Y bueno, en este punto ustedes ya probaron cómo generar los gráficos que les interesan. Estéticamente ya quedó como quieren. Lo que sigue es, como lo necesitamos correr para el candidato, para el nivel 1, para el 2 y para el 3, no vale la pena copiar y pegar el código 4 veces y nada más cambiar candidato, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad lo que vamos a hacer es crear una función graficadora a la que le vamos a decir cuáles son nuestros datos, el argumento la data, que en este caso el snip.df, y cuál es el nivel que queremos que grafique. Candidato 1, 2 o 3. Entonces, ahí les va. Les voy a explicar el código que tenemos en la función. Es muy grande, como pueden ver. Bueno, vamos a hacerlo. Que justamente no me agrada mucho estos ejercicios. Esta parte es el ejercicio complejo. Originalmente el ejercicio era esto, pero dije, no, demasiado problema. Vamos a ver, déjenme simplificar algo aquí para... Se va a ver un poco feo, pero... No me agrada nada. Lo que quiero es que quepa todo el código en la pantalla. Si está muy chica la letra, me avisan, por favor. Ok, ahí les va la explicación. Vamos a crear un objeto graficadora.f, que va a ser donde guardemos nuestra función. Les repito, el .f no es necesario para crear funciones. Yo lo pongo para fines didácticos para que sepamos que cuando vemos este objeto es una función que nosotros creamos. Y la función graficadora se le asigna el resultado de la función function. Esto quiere decir que vamos a crear una función con código que se va a ejecutar cada que invoquen graficadora. Function, paréntesis, y entre paréntesis después de function, lo que se pone son los argumentos que ustedes le van a pedir al usuario de la función. Nosotros le vamos a pedir al usuario de la función que nos diga cuál es el argumento la data, coma, y cuál es el argumento el nivel que le interesa. Una vez que definen los argumentos que le van a pedir al usuario, cierran su paréntesis, ponen un espacio, ponen un corchete, y ese corchete cuando lo pongan, inmediatamente va a poner el otro corchete que está aquí abajo, perdón, que es el de cierre. Pone el de apertura automáticamente y el de cierre. Todo este código que ven lo tienen que poner entre esos dos corchetes. ¿Okay? Lo voy a hacer aquí, lo voy a simular para que vean. Si yo pongo el primer corchete, automáticamente ya me puso el otro. Entonces, lo que tengo que hacer es poner Enter y dentro de esos corchetes y dentro de esos corchetes es donde van a escribir el código que está en pantalla. Debe de ser muy, muy claro dónde se abre el corchete de la gráfica y dónde se cierra el de la función y dónde se cierra el corchete de la función. Todo lo que queda adentro se va a ejecutar cada que invoquen la función. Todo lo que esté afuera, pues lo va a ignorar. ¿Ok? Entonces ahí espero que alcancen a ver que la 121 es un corchete. Pero bueno, y ahora sí, ya que definieron eso, aquí lo único que tienen es todo el código que hicimos allá arriba, pero ya resumido. Entonces, lo que se ejecuta cada que llamen a la graficadora es, se crea un objeto que se llama las líneas.p, o sea, el gráfico de líneas, y se le asigna el resultado de este pipeline. A partir de la data, cualquier data frame que te haya pasado el usuario, le vas a aplicar el verbo filter, donde en la columna nivel investigador te vas a quedar con los registros que tengan exactamente igual a lo que te haya pasado como el nivel. A veces le vamos a pasar candidato, a veces le vamos a pasar uno, etcétera. Pero aquí ya se hace un filtro dinámico. Ya no está, nuestro código no está atado solo a los candidatos. Se lo pasamos a ggplot, le pasamos los estéticos, en X van los años, en Y van los miembros, y el color de la línea depende de la columna título, si es doctor o doctora. Queremos líneas, queremos puntos, vamos a fijar la escala en Y de 0 a 11,000.
Los colores son la paleta de 3 de GGSci. Y ojo aquí, nuestro título está compuesto de dos datos tipo texto pegados. El enunciado crecimiento del SNI, enter, nivel, coma, y lo que sea que le hayan pasado como argumento nivel el usuario. Es decir, el título es dinámico. Cuando estemos graficando candidato, va a decir candidato. Cuando estemos graficando nivel 1, va a decir 1. Le pasamos la capa del tema BW para la cajita alrededor y finalmente con nuestro propio tema quitamos el element blank. ¿Okay? Quitamos el título de eje X con element blank. Eso va a generar las líneas. Luego vamos a generar las barras y las barras es muy similar. A partir de lo que sea que te haya pasado el usuario como la data, vamos a filtrar quedándonos con los registros de lo que sea que te haya pedido como el nivel. Si lo pasamos a ggplot, les recuerdo que para las barras, el relleno, el fill de color de las barras depende de la columna título, de si es doctor o doctora. En eje Y vamos a graficar la proporción de doctores o doctoras. En eje X van los años. Y queremos una geometría de barras. También, como queremos barras apiladas, le pasamos el argumento position igual a, entre comillas, stack. No queremos ninguna transformación estadística, entonces identity. Ajustamos el eje Y para que sean, es un eje Y continuo para que sean porcentajes, pero también controlamos las indentaciones. Queremos del 0 al 1, de punto 1 en punto 1. Ajustamos la columna, el eje X, para que nos aparezcan todos los años del 2015 al 2020. Escogemos la escala de color de 3 de GGSci. Nuevamente construimos un título compuesto con la función paste, para que dependiendo de lo que sea que te haya pasado el usuario como nivel, eso aparezca en el título del plot. Pasamos capa de tema BW para que nos imprima toda la cajita alrededor del plot. Y por último, otra vez con tema, nosotros eliminamos el título del eje X. Por último, lo que hace esta función es invocar a plotGrid, y en plotGrid mete el gráfico de líneas que construyó, el gráfico de barras que construyó en una sola columna. Lo que regresa al final esta función simplemente es el resultado de esta línea. Esto es el resultado real de la función, un panel compuesto con lo que construyó anteriormente. ¿Okay? Bueno, perdón por la explicación tan larga, pero así debe de ser esta parte. Ahora sí, por favor, redacten desde mi línea 95, que es la graficadora, hasta mi línea 121, que es el corchete. Redáctenlo, ejecútenlo, y lo único que va a pasar es que les va a aparecer en el ambiente una función, la función graficadora.f. Cuando tengan en su ambiente la función graficadora.f, me avisan en el chat con la palabra ya. Y bueno, para probarlo, aquí está la línea nada más. Ejecutan graficadora.f. Ay, yo nunca si no ejecutan la creación de la función, pues no existe. Ahora ya, ejecutamos graficadora.f, nos va a pedir el argumento la data. En este caso, nuestra data es el sni.df, y el nivel, queremos el candidato entrecomillado. Y lo que va a hacer, o debió haber hecho, pero tal vez yo no lo vi, es crear el plot. Entonces, graficadora lo que hace es crear un gráfico. Si ustedes quieren capturar ese gráfico, pues es como lo hemos estado haciendo anteriormente. Y es simplemente crean un objeto, en este caso candidato.p, y le asignan el resultado de invocar graficadora con la data SNIDF y el nivel, entre comillas, candidato. Eso va a crear candidato.p, que si yo lo ejecuto, pues es el plot de los candidatos, que otra vez no vi porque ya lo tenía. Es el plot de los candidatos. ¿Okay? Entonces, ya que tienen su función graficadora hecha, ejecuten mis líneas 130 a 136 para crear sus objetos. De hecho, de una vez ya ejecuten todo lo que tengo ahí remarcado, desde la 130 a la 142, y el resultado de eso es su gráfico, su parrilla final, que va a tardar porque son varias cosas. Pim, pim, pim. O de plano no me la quiso dar. Bueno, en lo que carga mi figura, ahí está. Se va a ver feo porque es un preview y va a tardar dependiendo de su computadora. Pero lo único que estamos haciendo es invocar graficadora 4 veces para cada uno de los niveles y luego crear una parrilla o una rejilla con el candidato P1, con el plot de candidatos, con el 1, con el 2, con el 3 y poniéndolo todo en una sola fila. No es parte del truco de hoy, pero quiero que noten algo. El plot grid
te permite construir, en este caso nosotros construimos primero una gradilla vertical y luego construimos una gradilla horizontal con las gradillas verticales. El punto es, las gradillas hechas con plot grid pueden funcionar como elementos independientes de una gradilla más que se haga una gradilla mayor, digámoslo, como gradilla Inception o algo así. Eso lo veremos como truco en algún otro ejercicio seguramente. Pero bueno, para terminar hoy entonces, les pido que generen sus 4 plots utilizando su graficadora y generen su plot final, que es el código que tengo en pantalla. Cuando lo logren, me ponen en el chat la palabra ya y habremos terminado lo importante del ejercicio. Lo demás era guardar el plot, pero eso ya lo hemos practicado muchas veces. Pueden hacerlo por su cuenta o después de la clase de hoy. Me ponen porfa en el chat la palabra ya cuando hayan logrado su gráfico final. Muy bien, pues veo que la mayoría lo logró. Los que no se preocupen, ahí está el video, ahí está el video, ahí está el script, ahí están los datasets, tienen todo para hacerlo. Y hoy nos extendimos otra vez un poco más, pero en realidad el ejercicio real de hoy, el principal, era la construcción paso a paso que fuimos haciendo durante la mayor parte de la sesión. Esta última parte de generar un gráfico es algo que quiero poner en donde quepa, en los ejercicios que quepa, para que vayan acostumbrándose a la sintaxis de crear sus propias funciones, pero no importa si no lo lograron. Era un extra. Si tienen alguna duda sobre lo que vimos... Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R, o dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en clase. Bye.